Sí, el señor Luis Gnecco. Buenas. La directora del Festival Internacional de Cine de Morelia, Daniela Michel. El presidente del Festival Internacional de Cine de Morelia, Alejandro Ramírez Magaña. Muy buenas tardes, nos da muchísimo gusto y bueno, es un gran honor estar aquí reunidos el día de hoy presentando una película maravillosa, extraordinaria que se llama Neruda, dirigida por Pablo Larraín. Esta es ya la segunda ocasión que inauguramos el Festival de Morelia con una película dirigida por Pablo Larraín y bueno, protagonizada por nuestro gran amigo, queridísimo, admirado Gael García Bernal. La tercera vez que inauguramos con él, porque se acuerdan ustedes del año 2004 con Diarios de Motocicleta. Y bueno, también dándole la bienvenida a un magnífico actor que es Luis Gnecco. Y yo quisiera decirles que pues esta película realmente… la primera vez que tuve la oportunidad de verla en el Festival de Cannes me conmovió muchísimo, me pareció que era realmente brillante la manera de presentar una película biográfica, porque muchas veces cuando se hacen películas sobre un personaje pueden ser un poco áridas, pero en este caso la creatividad, la inteligencia con la que está escrito el guión, los personajes, las actuaciones, en fin, toda la puesta en escena es extraordinaria. Así que yo quisiera abrir esta mesa, antes que nada agradeciéndoles muchísimo, decirles que es un honor que inauguremos Morelia con esta magnífica película y bueno, si ustedes quisieran tener alguna pregunta, algún comentario, quisiera Luis, Gael, comentar algo sobre la película. Bueno, personalmente es mi primera vez en Morelia. Estoy fascinado con este lugar y fascinado con este festival y también fascinado con el hecho de abrir. Yo estaba vivo un poco en el aire, así que no sabía que íbamos a abrir. Yo dije, qué bueno, Neruda está seleccionado a estar aquí en este festival, pero no sabía que teníamos el honor de abrir este fantástico festival. Así es que, de verdad, solo estoy muy emocionado de estar acá y, bueno, dispuesto a conversar con ustedes lo que quieran saber sobre la película. Gaelito. Entonces, encantados de estar acá. Tú eres un habitué aquí de la casa. Habitué, sí, pero de hecho estaba pensando, no, o sea, siento que son más veces de las que en realidad han sido. Será por la intensidad, ¿no? También de que las veces que vine acá, sí, es verdad, la primera vez fue con Diarios de Motocicleta, hace muchos años. Algunos de ustedes por ahí todavía no se habían salido de la universidad. 2004, ¿verdad? Sí, 2004, es tremendo. Y desde entonces siento que he venido aquí muchas veces, pero en realidad han sido 3 veces más. Esta sería la quinta. Así que es un orgullo estar acá, inaugurar con este peliculón que algunos de ustedes ya habrán visto también. ¿No? Sí, ¿no? ¿Hay algunos? Perfecto, buenísimo. Pues encantados de estar acá y que la película tenga una vida en este lugar que es tan nerudiano como mexicano. Es un lugar donde Neruda vivió mucho tiempo, vivió más bien una etapa muy intensa de su vida y pues qué bonito poder traer de vuelta algo ¿sabes? Del imaginario colectivo pues que existe hoy en torno a Neruda y con lo que nosotros jugamos al hacer esta película. De hecho, para iniciar un poquito, la casa donde aparece en la película, ¿no? La primera casa se llama Michoacán, justamente, en honor a Michoacán, no es que haya sido una coincidencia. Pero en Chile ha tenido como cierta polémica, es decir, he leído críticas negativas y a mí me gustaría saber, tú como chileno, es decir, ¿se quedó a deber en la figura de Neruda ahí localmente o por qué estos estires y aflojes? Sí, bueno, nosotros suponíamos, yo como chileno, suponía que eso podía pasar. La verdad que en Chile hay un fenómeno extraño que tenemos… por eso tal vez pasa en todas partes. Yo soy muy crítico de la crítica en Chile. Tenemos un problema con la ficción en Chile. Nos cuesta ficcionar y nos cuesta ver el mundo a partir de la ficción. La misma cosa pasó con El No, la otra película donde estábamos aquí con mi querido amigo Gael, que es una historia, El No habla del plebiscito, ¿no es cierto?, con el que se aprobó la democracia, ¿no es cierto?, y todo el mundo que nos ayudó, todo el mundo que contribuyó a esa película, luego de ver la película también decía, no, pero esto no sucedió así. Bueno, esto es una ficción, señor.
Y con Neruda, ya Neruda es un personaje en Chile muy querido, pero muy polémico también por cómo era Neruda. Neruda era un poeta popular, sin lugar a dudas, pero también era un gran burgués, en fin. Entonces, en una buena parte de la población que es, a propósito del no, la que votó por el 40%, el 40 y tanto por ciento por mantener a Pinochet, esa derecha resiste mucho a Neruda en Chile. Neruda no es una figura fácil, lo sabíamos, y a eso le sumamos que nos cuesta ficcionar, nos cuesta mucho ficcionar. Entonces yo estaba absolutamente seguro que luego del estreno maravilloso que tuvimos en Cannes, ahí en la quincena, y todas las críticas que habían, que francamente eran casi como para no creer, volver a Chile, de verdad, a mí, que fuera porque Pablo Larraín, su hermano Juan, que es el productor, después de Cannes, qué sé yo, giraron en todas partes, ¿me entiendes? Yo era el que volvía un poco a Chile. Gael no vive en Chile. Entonces yo un poco saboreé ese amargo, ¿no? Y en Chile somos así, ¿no? Nos define eso, no nos gusta lo que hacemos, como que no miramos con excesivo celo o con excesiva crítica a todo lo que hacemos y solo nos fijamos en eso, como esto es verdad o es mentira. Y obviamente esta película toma una parte de la vida de Neruda, una parte de la historia del país, y a partir de ahí ficciona con estos dos personajes. El personaje que hace Gael, para los que han visto la película, que tiene una conciencia de sí mismo, en fin, toda esa maravillosa ficción. La película para mí es, en el fondo, como un canto hacia la ficción, ¿me entiende? Habla sobre eso, sobre el amor de un poeta o un artista, en este caso poeta, por su creación. Y también habla de cuánta autonomía tiene esta creación. En fin, además no es, como decía Daniela, específicamente la vida de Neruda. Para mí fue lo que me sedujo la película y lo que me hace que la película sea la gran película que es. Curiosamente en Chile eso no se analizó de otra manera, pero personalmente, y creo que todos los que participamos en la película estamos muy contentos con la maravillosa recepción que ha tenido en todas partes del mundo. Gael ha podido estar más girando, presentando la película en Europa. Ahora me estaba contando, por ejemplo, la recepción que tuvo en España. Yo permanentemente estoy integrando la recepción que ha tenido en Italia ahora, en fin. Estuve en estos festivales en Estados Unidos y francamente es para no creer la forma en que se analiza y se ven cosas que en Chile, obviamente, tal vez por ser chilenos, no logramos ver. Y es que para añadir un poquito, porque esto lleva a una oportunidad buenísima, que es que el director no está acá, entonces podemos hablar de él. Y podemos hablar de él sin pudor, ¿no? Entonces podemos decir cosas muy bonitas de él y sin que haya ese momento así extraño de sonrojarnos y demás, ¿no? Y declararnos el amor enfrente de todos ustedes. Entonces, Pablo Larraín es un director, creo que últimamente hay pocas voces, ¿sabes?, conciliatorias en el cine. Y por lo que me refiero a eso es que creo que todo lo que él hace es un ejercicio de reconciliación donde establece pues como un axioma, una verdad que manifiesta que no existe la libertad absoluta. Perdón, la justicia absoluta, que no existe la justicia perfecta, sino que en esos grises, en esos procesos de conciliación donde el tiempo hace su trabajo, donde nuevas generaciones reciclan historias del pasado, donde se encuentran de vuelta y donde podemos dialogar con la obra de alguien, como en el caso de Neruda, con la fábula del no, porque de alguna manera es el acercamiento que tiene vía el director de publicidad, digamos, había los publicistas, por ejemplo, o en el club mismo, lo que está haciendo es una especie de ejercicio de reconciliación, y eso genera voces, genera un problema, ¿no? Genera una discusión muy interesante donde existen quizás salidas fáciles, ¿no? Como para ¿qué será? Para tirar para abajo la discusión. Incluso existe un golpe que no está a la altura de la discusión que se plantea, ¿no? También con el no, por ejemplo, sucedió que mucha gente, pues, básicamente, por no aparecer en la película, les pareció que la película era mala, ¿no? Pero porque no aparecieron ellos en la película, ¿no? Creo que eso siempre va a pasar en las películas de Pablo, y bueno, y algunos de ustedes quizás habrán visto Jackie, que es una película que está por estrenarse también.
las películas de Pablo tienen eso, tienen ese carácter y lo hace de una forma muy generosa, muy franca y también sin pedir permiso también, cosa que el cine debe de hacer, ¿no? No debe pedir permiso para contar lo que cuenta. Entonces, estamos ante un gran director que no solo está, o sea, tiene toda una propiedad de la semiótica, pues también es una persona que está haciendo algo que pocas gentes están haciendo. Y se me hace muy interesante eso. Yo creo que hay que valorar mucho. Existe poco cine así, existe poco cine que plantea este problema, reconcilia todo. También por eso es que sus películas, excepto una, son de época, ¿no? Sí. O sea, solo la del club es la única actual. Sí, es cierto lo que apunta Gael, que la forma de narrar que tiene Pablo, él, mira, había una obra de teatro que él fue a ver, todavía no trabajábamos, yo lo conocí obviamente, porque en Chile es de este porte, nos conocemos todos. Entonces, donde yo personificaba supuestamente a un Bertolt Brecht, o tomaba algunas frases de... entonces yo caminaba en primer plano, era toda una obra muy, muy contemporánea, y yo decía una frase de Brecht que era: vengo a ofrecerles un problema, a traerles un problema e invitarlos a cargar con él. Pablo se volvió loco con esa frase, porque es una frase maravillosa que determina un poco la dramaturgia contemporánea, que es no cerrar, no dar respuesta. Y Pablo en su cinematografía hace eso, de manera que me parece que las películas, Neruda es una de ellas, claro, dan en un punto muy neurálgico del público chileno, que es no cerrarles la historia, es decir, hacerlos trabajar. Y eso en Chile es difícil. Como público somos un público difícil, sobre todo cuando las películas hablan de nuestra historia reciente. El club, que es una forma de presentar esta iglesia corrupta, ¿no es cierto?, de sacerdotes abusadores, y no solo era sobre eso, sacerdotes que habían tenido participación en diferentes partes de la historia de Chile. Entonces es de verdad una pulga en el oído, una piedra en el zapato, no sé, y se pueden hacer muchas... una piedra en el camino, me enseñó que mi destino. En fin, Pablo, es interesante lo que él hace con el cine en Chile y lo que le recuerda al público. Por tanto, insisto, no me extraña, sabíamos que esta película en Chile iba a ser difícil. Pero es abrumador la cantidad de gente que habla muy bien de la película, o sea, las críticas son abrumadoras, o sea, también es como, ese es quizás el contraste, ¿no? Que hay de repente un par que son así como extrañamente muy contrarias a la película, ¿no? Pero lo demás ha sido fantástico. Entonces, señor Ñeco, me gustaría que me pudiera dar un diagnóstico del cine latinoamericano actual. Y Gael, ¿qué tipo de proyecto te gustaría tomar como director? Algún poeta mexicano? En Toronto hablabas o nos decías sobre llevar una trama de la conquista de México que poco se ha narrado desde otro punto de vista. Bueno, yo no soy muy experto de verdad, no, yo soy muy actor, tal vez demasiado actor. Tengo compañeros actores que aman los festivales y les gusta viajar y eso. Yo soy un tipo más bien de mi casa, me cuesta un poco salir. Lo que me hace tener una visión, no sé, tal vez no la más indicada como para darte una radiografía del estado del cine latinoamericano. Pero presiento que está en muy buena salud el cine latinoamericano, por lo menos si pasa lo que está pasando con el cine chileno. Súbitamente después de las dictaduras, que es una triste herencia que hemos tenido en Latinoamérica en una época más o menos parecida, que por supuesto interrumpieron el trabajo cinematográfico. Tal vez la industria cinematográfica que primero se recuperó fue Argentina. Curiosamente es la que siento yo, después por supuesto también tuvo, ¿no es cierto?, como una especie de pausa.
¿Y qué pasó con las cinematografías de cada país cuando se recuperaron de las dictaduras? Comenzaron a hablar de todo lo que no habían podido hablar durante la dictadura, ¿no es cierto? Entonces, específicamente en Chile, que es tal vez lo que más conozco, las películas intentaban dar cuenta de todo. Intentaban dar cuenta de esta tremenda fractura que hubo en la sociedad, pero también intentaban dar cuenta de las historias personales, de las historias privadas. Y eso obviamente no se podía, era abrumador. Y de a poco el cine chileno se fue volcando hacia las historias íntimas, de a poco fueron surgiendo las voces también de escritores como Alejandro Zambra, en fin, otros escritores que comenzaron a ser adaptados y comenzaron a surgir también los propios guionistas y los mismos directores que son autores. En Chile tenemos grandes directores que son autores. También comenzó el proceso de promoción, ¿no es cierto?, de la cinematografía, porque no es fácil, no es cosa de llegar a hacer una película y con eso tienes todo comprado. Por supuesto, después viene todo lo que sabemos, los festivales, la promoción, en fin. Y hay ahí un gran trabajo, ¿cierto?, en todos los países de Latinoamérica que están con diferentes agencias, ¿no es cierto?, que están poniendo las películas latinoamericanas en diferentes festivales. Yo me siento muy orgulloso de que los directores chilenos siempre tienen, y desde hace algunos años, masiva presencia en los diferentes festivales. Y siempre hay interesantísimos directores latinoamericanos. Yo siento que cuando tú te vuelcas a ver, porque tal vez el gran defecto que tenemos es que no conocemos mucho la cinematografía de otros países. Siento que ahí somos un poco muy nacionalistas cada uno. Sabemos que en festivales o en lugares de encuentros nos sorprendemos mucho cuando nos toca ver cine de otros países, porque decimos, wow, a mí personalmente me pasa, digo, esto es muy buen cine, de muy buena calidad, me interpela mucho como latinoamericano, ¿no es cierto? Pero además es un muy buen cine que está dando un ejemplo al mundo. Entonces hay una voz ahí, una voz muy sana. Y una voz que está cada vez más siendo robusta, digamos, hablando de cosas que siento la cinematografía de otros países no está hablando. Creo que Gael, tú eres un tipo bien reflexivo ahí, como... No, en serio, yo siento que a mí tu visión siempre me llama la atención. No sé qué opinas tú sobre esto, porque... Del cine latinoamericano, sí, porque creo que, digo, sí, como nada además más tú viajas harto, entonces, y enfocándonos, sí, y creo que enfocarse un poco en la situación como qué es lo que falta, ¿no? Qué es lo que hay que resolver, porque las películas se están haciendo, quizás siempre hay necesidad de hacer más. Se están viendo en sus propios países a un nivel, algunas muy pequeño, algunas tienen una exposición un poco más grande. Pero lo que pasa todavía, y que son todos estos esfuerzos que queremos hacer y jalar juntos, es de que veamos las películas de nuestros países entre nos, porque es lo que no sucede hoy en día. Son muy pocas las películas mexicanas que se ven en Chile, muy pocas las chilenas que se ven en Argentina muy pocas las que se ven en Colombia, o sea, no existe como una armonía, pues, y una especie de impacto común, ¿no?, para una película que puede ser muy buena, ¿no? Entonces, creo que ese es algo que tenemos que seguir trabajando. Y de lo que me decías, no había pensado nunca en hacer una película no tengo en mente, pues, ¿no?, una película de algún poeta. Digo, hay cantidad de poetas mexicanos que podrían hacerse películas fantásticas. Digo, López Velarde, bueno, ahí hay un libro de Villoro muy bueno, ¿no? Pero que alguien podría darle una vuelta. Más bien invitar a que alguien que esté escuchando esto, que esté dudando si hacer o no una película sobre Gorostiza o sobre Pellicero, sobre Octavio Paz o sobre Owen, pues que la haga, ¿no? Que salga y que la haga. Alfonso Reyes debe de haber también una historia ahí alucinante. Y bueno, sé que hay una de Rosario Castellanos que creo que va a estar el año que viene, ¿no? Creo que sí, creo que va a estar para el año que viene. Elena Garro, por ejemplo, es un gran personaje, que alguien aquí haga una película sobre Elena Garro, sería increíble. Bueno, hay mil opciones. Y lo de la conquista de México solo lo mencioné porque me preguntaron qué haría yo con un presupuesto ilimitado. Entonces, pues me aventuré a decir, pues, ¿cómo no? La conquista de México. Obvio. ¿No? Pues sí, o sea, entonces por eso, pero también fue una respuesta como nunca había pensado qué haré yo con un presupuesto ilimitado, la verdad.
permanencia voluntaria de Veracruz. Pues para seguir con el tema que ya se planteó en las preguntas anteriores, yo tuve ciertos recuerdos en algún momento mientras veía la película de otro trabajo cinematográfico hecho en Chile que se llama Nostalgias de la Luz. Este es un documental y hace una reflexión muy bonita, muy poética también, con su propia construcción, su propia narrativa, al respecto de la semejanza que hay entre los astronautas, entre los astrónomos, que observan las estrellas viendo luces que ya murieron, y las mujeres que viajan al desierto de Atacama a buscar los huesos de los desaparecidos, que son muchísimos, ¿no? Y estas situaciones políticas, las cuales el cine chileno ha llevado a la pantalla, son semejantes a situaciones políticas que han estado en Latinoamérica en todo momento, ¿no? Por eso esta cuestión de hablar del cine en Latinoamérica es hablar del cine de toda una visión semejante, construida con un pasado semejante, y a partir de eso, pues este problema que tú mencionas, ¿no? De que tal vez las películas podrían llegar a más público. ¿Cómo hacerle para que lleguen a más público? Para que los mexicanos veamos cine argentino, veamos cine chileno, veamos cine colombiano. ¿Dónde están las oportunidades? Bueno, el Festival de Morelia es uno. Tú has hecho un trabajo también bastante rico con Ambulante, pero específicamente en cuanto a lo que tiene que ver con las culturas, la cultura chilena y la cultura mexicana en este caso, ¿cómo es para ti, desde tu perspectiva individual, abrazar pues un lenguaje, un acento para hablar, ¿no? Abrazar todas estas idiosincrasias las cuales tienes que ir adoptando para integrarte a tu personaje? Eso me parece muy interesante escucharlo. Son culturas hermanas, la verdad. México y Chile tienen mucho que ver en esa cosa de ser países del Pacífico, ¿no? Y creo que desde que llegué a Chile me sentí pues muy identificado con algo, pero también por otro lado también anonadado con unas diferencias puntuales que no creo que valdría la pena incluso mencionarlas, porque son tan complejas que no, o sea, me quedaría muy corto, ¿no? en decir qué es distinto y qué es similar, ¿no? Pero siento que creo que es una voluntad de todos para ver las películas estas que mencionamos, ¿no? Es una voluntad de todos los sectores y del público también, porque muchas oportunidades se han dado también, pero hay veces que el público no ha reaccionado, ¿no? También, o sea, no hemos reaccionado, no hemos ido a las salas a ver estas películas, ¿no? Entonces es una voluntad, digamos, en todos los sentidos, una difusión que se tiene que hacer, y pues bueno, aprovechamos para que todos vean Neruda, que se va a estrenar. ¿Cuándo se estrena? ¿Ya se sabe? No se sabe, ¿no? Todavía. No sé, por ahí está Leo, que no sé si está. ¿Leo está por aquí? No está. No, bueno. me acuerdo de la fecha exacta. Tercera semana de enero se va a estrenar Neruda aquí en México. Entonces pues invitamos a todos a que la vayan a ver. Por cierto, hay que decir al respecto a lo que tú dijiste, que Gael tiene un oído privilegiado y ya en su segunda película chilena ya no se diferencia el acento, habla como un chileno cualquiera. Sí, porque la primera no era un exiliado que había estado en México, así que se permitía algunos mexicanismos, pero ahora no, francamente pasa, pero muy bien. ¿Cuál era la imagen que vos tenías antes de Neruda y cuál es la imagen o cómo fuiste creando este Neruda que te contaron y que llevaste a la pantalla? Sí, bueno, la imagen que yo tenía de Neruda es la imagen que, lo que te enseñan en el colegio. Neruda se identifica mucho con ese lugar común del poeta que escribió sobre poemas de amor, ¿no? Puede escribir los versos más tristes, me gusta cuando callas porque estás como ausente, qué sé yo. Por ahí nos enteramos que hay algunas personas que han plagiado esto y han usado estos versos para escribirle a sus amadas y han negado que era Neruda el autor. Pero claro, ¿qué es lo más básico? Por supuesto, Canto General, que es una refundación de América a partir de la poesía.
Y está Neruda, el Neruda que en Chile, a ver, Neruda influyó muchísimo en Chile. Hay esto que ha hablado Pablo Larraín, el director de esta película, sobre lo nerudiano. Bueno, los chilenos lo entendemos como el agua, digamos, pero en general son lugares comunes. Neruda era un tipo difícil, insisto, por esta dualidad, porque era un gran artista, un artista que no tenía, un tipo además que había vivido una vida excéntrica, un tipo que vivió en un territorio del sur que se llamaba La Frontera, que literalmente habían fuertes, porque ahí estaba el pueblo mapuche, que bueno, ya lo habían exterminado, pero todavía resistía. Temuco, la ciudad de Temuco, un sur lluvioso, difícil, en fin. Y él salió, al igual que la otra gran poeta chilena, Gabriela Mistral, que fue otro premio Nobel, ¿no?, que vivía, por el contrario, en el norte, perdido en el desierto, en los cerros, muy secos, salieron de ahí y fueron universales y fueron pertenencia de todo el mundo, digamos. Entonces es muy fantástica el periplo que hizo Neruda. Salir de ahí, llegar a Santiago, ya había escrito, ojo, en los años 20, Neruda tiene más o menos la edad del siglo XX, él nació en el 1904. Ya en el año 1920, él, cuando tenía 23 años, un poquito después, ya había escrito los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Viaja a Santiago, vive la bohemia de Santiago de esa época, y luego se va como a la Indochina, a ser cónsul, a fumar opio, a tomar whisky. Luego vuelve, es cónsul en México, está en España. Él rescata a los refugiados de la Guerra Civil Española, quería rescatarlos a todos, no podía a todos, y se los lleva en un vapor que se llamó el Winnipeg, que eso es para hacer otra gran película que alguna vez se hará, que fue una inmigración muy importante en Chile, fueron personas especialísimas en Chile. Bueno, y a partir de ahí, el tipo ya era fantástico, era un gigante, ¿no? Y todo lo que sabemos de él nos ofrece, tenemos todas las visiones posibles, digamos. En Chile, como te digo, con un personaje así hay muchos prejuicios, porque, insisto, es un personaje que a gran parte de la población nunca le gustó mucho, digamos, porque vivía una vida excéntrica, un tipo que era un gran burgués y un poeta muy comprometido y muy cercano al pueblo. Entonces lo que yo tenía frente a Neruda eran solo prejuicios, bastante ignorancia. Cuando me sugirieron hacer este rol me aterré porque pensé que cómo se da cuenta de un personaje de esta magnitud. Y afortunadamente la ficción fue la que nos salvó, porque obviamente Pablo siempre nos dijo que esto no iba a ser el biopic tradicional, iba a tomar una parte de la vida de Neruda. Y el guión, cuando leí el guión, es fantástico, porque el guión solo aprovecha todas las características de este personaje para suponer que él sueña, para suponer que él inventa su futuro, para suponer que en este futuro que él se inventa, en este escape, él está construyendo su mito. Hay cuando Neruda, el mito que es ser inmortal a través de la persecución que hace el policía de Neruda, ¿no? ¿Coincidencias con la realidad, sí o no? Las hay. Neruda, cuando recibió el premio Nobel y da su discurso de agradecimiento, habló casi en un 90% sobre este pasaje de su vida, y él dice que esto lo constituyó como hombre, lo constituyó como artista, y a renglón seguido, ahí con el rey de Suecia mirándolo, dice: yo no sé si esto lo viví, lo inventé, lo soñé. Y el guionista Guillermo Calderón, que es un genio, que ha trabajado también ya varias veces con Pablo Larraín, no sé si tomó específicamente eso, pero a partir de ahí supone que este es un Neruda que puede soñar, que puede inventar cosas. ¿Cómo lo hacían todos los artistas de esa época, por lo demás? Y a partir de ahí nos mete en esta ficción que Pablo filmó. Finalmente, la visión con la que yo me quedo, la que tenía, como te digo, era solo prejuiciosa, dispar, un poco fragmentada, y con la que me quedo, yo personalmente, a mí me gusta la ficción, los artistas vivimos un poco más en la ficción que en la realidad. Yo me quedo con este Neruda que construimos en esta película, un Neruda como excesivo, un Neruda que no sabemos cómo era, que nosotros construimos. Es como construye tu propio Neruda, yo me quedo con este que está en esta película. Un Neruda complejo y sin temor al exceso. Creo que algunos actores que participaron en la película lo conocieron, porque Neruda era un tipo muy
bueno, estuvo acá, ¿no? Y era un tipo muy de amigos, muy de conocer a la gente, por tanto yo creo que hay miles de personas alrededor del mundo que lo conocieron. Y la gente en Chile que lo conoció de verdad dice que esta película, me ha dicho a mí, se me ha acercado a decirme, esta película da cuenta, por supuesto, del Neruda como era. Un tipo muy íntimo, muy reservado, pero también excesivo, grande, genial, expansivo. Así es que tal cual la visión que hay en esta película es el Neruda con el que yo me quedo, el Neruda que inventamos en esta película. Hola, ¿qué tal? César Huerta del Universal. Gael, dos cosas rápidas. La primera, hablabas, ¿no?, de esto de que ojalá se pueda transitar el cine de Argentina, México, Chile, en fin, todo este tipo de cosas, y que el público ha fallado. Pero me gustaría saber, hace 2 días hubo una reunión en la que estuvieron festivales, cineastas, directores, actores, exhibidores, la Canacine, en contra de esta propuesta de incentivos para la cultura. Se le están quitando 5.000 millones de pesos para 2017. Dolores Heredia te mencionó a ti y a Alfonso como personas que ya se habían sumado a este reclamo. Me gustaría que nos dijeras tu postura al respecto. Y por otra, tú eres de los pocos actores, no de México, sino del mundo, que puede presumir la revisión de la historia, ¿no? En este caso Iberoamérica. Has hecho al Che Guevara, estás haciendo de alguna manera, aunque está ficcionada, es parte de la historia del continente. Estuviste a punto de hacer a Roberto Durán, que bueno, ahí por cuestiones ya no se pudo hacer, y estás por hacer El Zorro, si es que todo cuadra como va hasta el momento. Pocos actores, no insisto, pueden presumir hacer una revisión de la historia de la cultura iberoamericana, como tú. Gracias. La primera, la del, sí. Sí, lo del recorte, que ya es como una especie de, pues, como disco rayado, ¿no? Siempre en estas situaciones, cuando hay alguna, no sé, una especie de, ¿cómo decirlo?, un letargo, pues, de crecimiento y donde no se conjugan muchas cosas y demás, siempre existen estos recortes, y donde generalmente van dirigidos es a la cultura, ¿no? Entonces, sí, me manifiesto mi preocupación de la misma forma que todos los que participamos en esta, digamos, en esta esfera que implica la cultura, y que la cultura en ese sentido va desde los pequeños tianguis de los pueblos hasta la música dodecafónica que está en la sala de Nezahualcóyotl, ¿no? O sea, desde todo ese extremo hay, es la cultura, y engloba todo este tipo de preocupación, porque pues de alguna manera es lo que es el concepto de un país, ¿no? Y en el caso de México, pues lo que más sobresale es la cultura que hace la gente, la cultura que hacen las familias, la cultura que hacemos todos nosotros, ¿no? Entonces estoy preocupado, y pues sí, espero que lleve todo a una buena solución, ¿no? Porque sé que todavía se está hablando, ¿no? Todavía no está definido, ¿no? Entonces espero que exista una atención, pues, a este reclamo que se está haciendo, y que también se discutan las cosas, pues, de diferente perspectiva, ¿no? También, porque al final de cuentas para eso es una discusión política, ¿no? Para escuchar todas las voces de alguna forma, para manifestarse y para encontrar un punto de acuerdo en torno a la realidad que tenemos, y sobre todo también cómo podemos potenciar, ¿no? Para que no sucedan este tipo de recortes, o cómo podemos hacer para que sean mucho más eficientes todas las cosas que ya estamos haciendo, ¿no? Y del latinoamericano, pues mira, o sea, como te faltó mencionar al Chavo del Ocho, no sé, Cantinflas, pues ya también estaba. Hay historias que son, es verdad que son latinoamericanas, son panamericanas, pero creo que el único personaje que me ha tocado interpretar es Ernesto Guevara. Los demás no, o sea, todos estos no, incluso lo que no he hecho no cuenta, porque pues eso, pues digo, resulta absurdo incluso mencionarlo, pues, ¿no? Yo no lo veo como una, o sea, hay historias, es verdad, que nos unen, hay vidas que nos unen de alguna forma,
Pero me quedo también con esta ficción que va a la poesía, de una persona que fue o que manifestó con su poesía que se pueden vivir muchas vidas en una sola vida, ¿no? Si algo como actores quizás nos hermana con los poetas es que podemos experimentar una vida gigante, ¿no? Y podemos trasladarnos de lugar, de sitio, con diferente identidad, podemos salir impunes de ese cambio, estamos exentos de vestirnos bien, podemos, digamos, rockear dentro de lo que nosotros encontremos divertido y que quizás otras personas no. Podemos también amar ciertas cosas que a nadie le importan. Entonces creo que eso es algo que yo partiendo un poquito también como mi visión de Neruda, pues, o sea, después me quedo con esa parte también, ¿no? O sea, esa dimensión de los poetas, ¿no? Y de cómo empatizamos completamente. O sea, en el canto general, por ejemplo, existen, ¿qué será? Unos 10, 15 poemas en particular dedicados a México, por ejemplo. La experiencia que tuve en México lo marcó mucho y son poemas bellísimos, cargados de una esperanza también y de un agradecimiento a lo que él vivió acá, y qué mejor que alguien que construya y que delinee al hablar, al crear estas imágenes, estas verdades, crear esta geografía también, porque si algo sucedió cuando yo fui allá a la Araucaria, ¿no? donde estuvimos filmando, es que inmediatamente reconoces un poema de Neruda cuando estás ahí, ¿no? Y de tantos otros que no me acuerdo cuáles fueron los poetas, pero ¿no? que describieron, o por ejemplo los relatos de los primeros exploradores, ¿no? También de la zona. O sea, esos relatos son los que construyen la geografía. Entonces invito a todos a que lean los poemas de Neruda en torno a México y a Michoacán en particular, y a Morelia en particular. Es tremendo porque lo menciona mucho, lo menciona bastante. La siguiente será la última pregunta. Rápidamente, y volviendo a Neruda, Pepe Quintanilla de Radio Nuevo León, acá, para los actores. Antaño, los actores como ustedes eran considerados desobedientes. Hoy en día les llamamos políticamente propositivos. ¿Qué tan propositivos fueron ustedes como actores en el rodaje de Neruda? Y ya entrados en gastos, si tienen alguna queja sobre Pablo, aprovechando su ausencia. Bueno, es una oportunidad, Pablo. Mira, sí, los actores siempre hemos sido criticados por diferentes razones. Tiempo atrás había muchos años atrás, la verdad, frente a una iglesia que en Santiago quedan pocas construcciones en pie por lo de los terremotos, ¿no? Y esta es una de las iglesias más antiguas que hay en Santiago, Santo Domingo, que me recuerda, son de las pocas que hay parecidas a estas maravillosas iglesias que hay acá en Morelia y, bueno, y en otras partes de México también. Y pasaba por ahí, yo era estudiante todavía de teatro y había como una pintura, ¿no es cierto?, vendían afuera de la iglesia donde había el camino del bien y el camino del mal. Y por supuesto el camino del bien tenía todas las cosas que sabemos que tiene el camino del bien, un poco aburrida. Y el camino del mal, pero al principio del camino del mal había un teatro. Y estaban los actores ahí en el camino del mal, unos saltimbanqui, en fin. Bueno, yo sabía que estaba tomando, por supuesto, el camino del mal cuando estaba eligiendo ser actor. Pero un camino de la libertad también. Y esa libertad, Pablo Larraín la entiende muy bien al trabajar con sus actores. Yo mencioné aquí que cuando recién recibí la propuesta de hacer este personaje, estaba aterrado y llamé a Pablo y le dije: Pablito, creo que... Porque a mí como actor no me gusta hacer esos actores como que sobreexigen al director, ni con cantidad de propuestas, ni sobre todo también un poco poniéndolo como esos niños como chupones, ¿no? Como necesitados de mamá y papá. Me gusta ser independiente. Le dije: Pablo, en esta oportunidad creo que te voy a necesitar mucho. Y Pablo me dijo: bueno, yo también, porque la verdad es que estamos bastante perdidos antes de comenzar esto. Y Pablo, en ese sentido, propone mucha libertad a los actores, y que la libertad está en la esencia del actor, forma parte del juego de ese actor. Ahora, como el buen director que es, te deja
te deja proponer una y otra y otra y otra, hasta que él selecciona. Yo siempre he dicho que yo sería pésimo director, porque obviamente quisiera que el actor tal o cual ya hiciera lo que yo quiero al principio. Para mí sería fácilmente, yo sería un dictador como director. Sería un pésimo director. Por tanto me dedico a actuar. Entonces Pablo no entiende muy bien eso, y entiende que esto se hace no solo entre los actores, sino con el cinematógrafo, con el productor, con la directora de arte, con la persona que diseña el vestuario, con la persona que diseñó la producción, perdón. Y que el actor forma parte es un elemento de ese cuadro. De manera que para mí es, y no lo digo porque ahora Pablo Larraín se hable mucho de él, somos amigos muy cercanos, afortunadamente, digamos, tengo como ese privilegio, y seguiría siendo amigo de él si no trabajara con él, digamos. Pero Pablo entiende muy bien este oficio, muy bien, y a mí me ha enseñado mucho al respecto, digamos, cómo ponerte ahí. Entonces es muy grato el diálogo que se establece al trabajar con un director como Pablo Larraín. Te hace un poco meditar mucho sobre el oficio del actor, sobre el diálogo muy nutritivo, muy crecedor, muy aportador que se da ahí frente a una cámara. Yo siempre le digo a Pablo, por lo general pasa un par de años antes que volvamos a trabajar juntos, y cuando volvemos a hacerlo yo le digo, siempre lo abrazo, le digo, por Dios que te eche de menos, porque francamente es muy aportador. Uno se siente como que llegó a casa, digamos, cuando trabaja con un director así. Sí, con Pablo hay una sensación de familiaridad tremenda, además donde nos orgullecemos con todo y que nos da una especie de, no solo pánico escénico, sino un ataque de pánico biológico también, mental, psicosomático, tremendo, de no ensayar. Sí. Bueno, no ensayamos, y aquí no ensayamos, y en esta casa no se ensaya, ¿no? Hay una cosa así como de, y es fantástico eso, ¿no? También, pero es aterrador, pero no se ensaya. No se ensaya, justamente. Entonces, ante no sé, personajes así, o sea, puedes estar como que andando en un hielo delgado, en donde abajo hay una cantidad de tiburones y no te estás dando cuenta, ¿no? O más bien te estás dando cuenta que hay ahí, pero bueno, hay que seguir, ¿no? Avanti, siempre avanti, ¿no? Y creo que para mí la percepción del ser actor, la verdad es que, digo, pues crecí entre familia de actores, entonces mi primera impresión de los actores es que son adultos que juegan como niños, como lo que yo era cuando los veía actuar en el escenario. Entonces eso es lo que me mantiene como ahí ya yo no llego al juicio de si somos desobedientes o estamos, no sé, porque pues yo de alguna manera desde niño he podido jugar con esto y mantenerlo como algo sagrado incluso. Me siento muy orgulloso, la verdad, de ser actor, muy orgulloso, y de verdad que en alguna época yo no sabía si quería ser actor, y ahora que lo soy y que esa es mi profesión, estoy increíblemente orgulloso de hacerlo. Y también, como siempre, ¿no? Digo, qué oportunidad y qué privilegio tenemos, porque sería buenísimo que todos tuviéramos este chance también de poder actuar mucho, de poder generar ejercicios de empatía, ponerte en los zapatos de otro, jugar con eso, ponerte en los zapatos, por ejemplo, de tu enemigo, ¿no? No sé, es algo muy interesante y muy conciliador también. Sí. Gracias. Bueno, y estamos muy contentos de estar acá, de verdad. Los invitados, van a ir muchos de ustedes hoy en la noche. Agradecemos mucho al Festival de Morelia por habernos invitado una vez más. De verdad, es un tremendo orgullo, y además tiene todo el sentido del mundo de que una película nerudiana se estrene en este lugar tan fantástico, donde además, hablando de una historia fantástica, que no sé si han hecho películas al respecto, pero aquí hay un poeta de la vida muy cerca, que es Vasco de Quiroga, ¿no? Y no sé si se ha hecho no se ha hecho la película. Bueno, hay que hacerla. Pero por ejemplo, digo, ahí hay cantidad de historias interesantísimas que se pueden hacer, y espero que hoy en el público haya
una estudiante de cine o un estudiante de cine y que vean la película y digan, ah, mira, vamos a echarnos un ejercicio poético pronto en algunos años y ojalá les quede fantástica esa película. Muchísimas gracias de verdad por invitarnos. Muchas gracias.